esta nueva masterclass en la que hoy contamos con Michael Sukin, que ha venido desde Nueva York, y al que agradecemos muchísimo su esfuerzo por estar aquí en Madrid. Después de un largo viaje por toda Europa, ha tenido la diferencia de dar un salto hasta aquí para estar esta noche con nosotros. Hablar de Michael Sukin es hablar de la industria de la música en Estados Unidos, lo ha sido prácticamente todo. Es abogado, obviamente, como sabéis, fundador del despacho Sukin Law Group, pero además es muchas otras cosas, fundador de la Asociación Internacional de Abogados del Entretenimiento, y ha sido un asesor para la Comisión Europea en temas relacionados con propiedad intelectual, y en particular tuvo una actividad muy intensa con motivo de la Directiva de 2011, en la que se amplió el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual de artistas y productores. Entre los clientes del despacho de Michael figuran autores tan destacados como Elvis Presley, como los Rolling Stones, como los Clash, como los herederos de George Gershwin, y bueno, ha ejercido su labor como abogado y lo sigue haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa, en Japón, en América Latina, y como os digo, es una leyenda viva del derecho del sector de la música, a quien podéis preguntar, y debéis hacer todas las preguntas que se os ocurran sobre el sistema jurídico que rige en Estados Unidos y que arma la estructura de los derechos que se juegan, con los que se negocia, con los que se tratan en el mercado de la música. Y bueno, pues sin más dilación le paso la palabra. Michael, thank you very much. Okay, good evening, everybody. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, una palabra para las intérpretes. Si voy demasiado deprisa, decídmelo, por favor. Voy a intentar explicar unas cuantas cosas de cómo se lleva a cabo la concesión de licencias de música en los Estados Unidos. Y sé que aquí hay abogados y también estudiantes. Voy a intentar hacer algo que funcione bien para todo el mundo en cuanto a nivel de interés. Estos son mis temas. Voy a hablar un poco en general cómo se hace la concesión de licencias de derechos de la música. Hablaré también de las entidades de derechos de gestión de derechos de comunicación públicos, y también la revisión de la ley de derechos de autores estadounidenses. Y si tenemos un tiempo, algunos casos bastante divertidos, pero puede que me haya sobrepreparado, me tenga que saltar algunas cosas, y estaría muy bien dejar tiempo para preguntas al final, porque eso hace que todo sea más interesante que solo escucharme a mí. ¿Cómo se hace actualmente en Estados Unidos? Esto es aterrador. El cuadro al que volveré del autor de la canción a la editora consigue los derechos mecánicos y todos los demás derechos y paga al autor. Tanto la editora como el autor son miembros de la entidad de derechos de comunicación públicos, que son estas de aquí. Se paga también a la discográfica, y al artista, o al artista se le paga directamente. Si me consigo ubicar en este cuadro, ya volveré a ello. Todo antes era muy sencillo. Esto es sencillo.
hasta la era digital. In all the news. We have in the United States, as you probably have here, many different kinds of services. Y tenemos muchos servicios diferentes, estos son algunos. Lo interesante es, bueno, todos estos servicios pagan por los derechos de uso, pero de hecho las discográficas pagan directamente a Spotify y a otras organizaciones, lo cual cambia los resultados de cómo se conceden las licencias. Y ha habido todo tipo de actividades, de actividad que quizá no haya llegado aquí. Taylor Swift, por ejemplo, justo antes de sacar su último libro de disco, cedió todos sus derechos a Spotify, pero después se retiró y la reacción de Spotify era que ya pues está claro que no necesita los 6 millones que le íbamos a pagar. Y Pink Floyd, que dice que es un timo, no sé cómo se dirá timo. Y después tenemos a YouTube, si puede solucionar sus relaciones con la industria, y una otra organización que amenaza con sacar 20.000 canciones de YouTube de golpe. Por lo tanto, caótico. Lo interesante es que ha llegado al Financial Times, grandes titulares, al New York Times, al Figaro, al Billboard, cambiando cómo hace sus listas para incluir al streaming. Todo esto en estos últimos meses. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio. En Estados Unidos estos son los grandes usuarios. Pandora, que sé que aquí no existe, no es interactiva, es una radio no interactiva para uso digital en ordenador o de algún tipo de forma individual. Spotify lo conocerán y YouTube también. Pandora es ahora el gran problema en nuestro país. Y este cuadro es muy interesante. En 1984 sobre todo había casetes y después se pasó a los CDs. Los CDs desbancaron completamente a las cassettes y que coparon casi todo el mercado, y de pronto llega el mundo digital y cambia por completo la tarta, y en 2013, no sé cómo parar esto, es que va solo. Bueno, me voy. Hablemos algo de economía. Los ingresos del campo son como de 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que preocupa a la gente? Ese menos del 10% que da el sector digital. Estos solo son datos. También llegan 700 millones que llegan de entidades de gestión como la SGAE, de todo el mundo. Para explicarlo, en Estados Unidos, en concesión de licencias, tenemos un sistema bastante complicado. Hay un solapamiento legislativo que existe en estas tres secciones que figuran abajo, de lo que voy a hablar muy brevemente, y después lo que hay es mucha negociación privada. Pero estas secciones 114, 115 de nuestra ley de derechos de autor siempre son motivo de peleas, y para los abogados que estén aquí,
El título 17 del Código estadounidense incluye estas secciones y si las pueden leer y las dominan, con eso lo saben todo. Aquí tenemos unos cuantos hechos más. Pandora, esta radio digital no interactiva, pagó 315 millones de dólares en el 2013 para contratar licencias musicales. 290 millones de estos 315 fueron para las compañías discográficas, las artistas y las organizaciones de derechos de comunicación públicos recibieron menos de 25 millones para autores y editores. Exchange, which collects, shall we say, neighboring rights for now, for the record companies and recording artists, paid out $650 million approximately last year. The PROs, ASCAP, BMI, and CSAC, from new uses totally collected $100 million in total, to give you, again, an idea of proportions. This is all a little out of focus. Is that all right? De 100 millones en total. Y una anotación, en Estados Unidos no hay que pagar derechos de autor por reproducción de descargas. Y voy a hablar de la protección de las grabaciones sonoras en Estados Unidos. Históricamente, Well, first of all, let me explain. The concept of neighboring rights doesn't really exist under U.S. law. It's all copyright. If it's protection of a sound recording, it's still copyright. In fact, in the Copyright Office, it's a CR designation, or it's a C designation or a SR. SR, se denomina SR, que es grabación sonora. Antes del 72, la única protección para las grabaciones era la legislación de cada estado, con, por lo tanto, 50 leyes diferentes para esas grabaciones, o lo que era más habitual, no había ley, punto, era el derecho común, el common law. Pasa el 72 y el Congreso de los Estados Unidos pasa una legislación de protección de los derechos de autor aplicable a partir del 72, principalmente para evitar falsificaciones. En el 95 y en el 98 hay más cambios que producen derechos limitados de cobrar esos derechos para ciertas ejecuciones en grabaciones sonoras. Y aquí la palabra clave es limitado, pero volveré a ello. En el Congreso hay mucho debate, porque aquellos artistas que habían publicado discos antes del 72, Rolling Stones, los Beatles, etcétera, quisieran cobrar derechos de autor por la reproducción de sus grabaciones, pero la única ejecución pública protegida es la no interactiva, los servicios de radio no interactivos, el más importante de los cuales se llama Sirius XM en Estados Unidos. Eso significa que la radio tradicional no paga esos derechos de reproducción, sí a las editoras y a los autores, pero no a las editoras ni a los ejecutores, para lo que llamamos radio terrestre. En cuanto a quién se ocupa de gestionar ese dinero y cómo se fijan
las tarifas, hay un copyright royalty board, un consejo de derechos de autor que establece los which I might talk about, and then Sound Exchange. tarifas. Y Sound Exchange es una organización sin ánimo de lucro establecida por la famosa CRB y la Oficina de Copyright para recaudar y gestionar esas grabaciones originales, pero radio digital no interactiva terrestre. Volveremos a Pandora. Pandora es una radio no interactiva, digital. Basically, radio you can listen to on your computer or your device. Se puede escuchar en el ordenador o en el móvil. Y en Estados Unidos es importante, pero esto que voy a decir es bastante chocante. Este es un trimestre para un grupo que se llama Crackers y una grabación suya que se llama Low. Del dinero de ejecución, el artista ejecutante recibió el 40%, la discográfica obtuvo el 44% y los autores de la canción un 3%. Por supuesto, la editora lo mismo, ASCAP y BMI obtuvieron un 1%, los músicos de sesión obtuvieron un 4%, pero ahí vemos dónde va todo el dinero, o casi todo el dinero. Ya lo hemos dicho hace poco, dónde van esos grandes dólares. Porque la pregunta tenía que haber venido al final, pero bueno, la pregunta era ¿por qué ASCAP y BMI están ahí y los autores y la editora por separado? Esto es porque según nuestro sistema también las entidades de gestión también recaudan por acuerdo directo y lo hacen para sí mismos, que ASCAP, BMI y la otra no llegan nunca a recaudar. All right. Now that you all go back to the mic. Now that you all understand exactly how everything works. Y ahora que todo el mundo entiende de maravilla cómo funciona todo en Estados Unidos, y esto es Spotify, pero a eso prefiero volver después. Volvamos ahora a las Performing Rights Associations, las entidades de derechos de comunicación públicos. Para los que sean nuevos, hay 3 en los Estados Unidos. ASCAP, la American Society of Composers, Authors and Publishers, fundada en 1914. De ahí procede esa licencia global en Estados Unidos. Y aquí lo importante es esto. Cuando se fundó, y en los siguientes 30 o 40 años, ASCAP fue, como decimos en Estados Unidos, la única a la que te tenías que dirigir si querías utilizar cualquier derecho de representación o de interpretación. Si tenías una cadena de radio, te dirigías a ASCAP y ellos controlaban todos los derechos. Tenían una fuerte posición de control, pero de ahí que vino el Ministerio de Justicia y puso una demanda antitrust a finales de los años 30. Esto es importante, volveremos a ello. Después tenemos a BMI. BMI es una situación muy interesante. Para los que sean un poco nuevos en esto,
lo que ocurrió fue que, dado que ASCAP controlaba todo el mercado de las emisiones de radio, las radios se negaron, digamos que se pusieron en huelga y no querían reproducir nada de la música de ASCAP. Por eso, muchas radios de todo el país no tenían, sin licencia de ASCAP, no podían emitir el repertorio popular y lo que se dedicaban a emitir era obras de dominio público. BMI lo crearon las emisoras de radio para competir con ASCAP. Y era muy difícil entrar en ASCAP, pero BMI aceptaba a todo el mundo. Música country, rhythm and blues, lo que fuera. Empezaron a desarrollar y a hacerse su propio hueco en el mercado. Pudieron competir con ASCAP, pero tienen que recordar que es una combinación curiosa, porque los dueños son las personas a quienes conceden licencias. Curioso. Después tenemos SESAC, fundada para representar a las editoras extranjeras, una organización con muchos beneficios. Y aquí me voy a saltar parte del texto. Creo que tendrán acceso a esto si aquí se lo hacen llegar. Como decíamos, en los años 40, a principios de los años 40, el Departamento de Justicia presenta una demanda contra ASCAP por incumplir, por su dominio del mercado, monopolio y contravenir la ley antitrust Sherman. Como resultado, ASCAP y el gobierno llegaron a un acuerdo que llamamos Decreto de Consentimiento, que estableció la base sobre la que podía operar ASCAP, licencias justas, un pago justo y equitativo a sus miembros, etcétera, etcétera. BMI firmó un decreto similar en 1941. Y lo que es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos a llegar, son los últimos cambios a estas enmiendas. 1944 y 2001, perdón, 94 y 2001, casi nunca cambian. Antes de llegar a las controversias actuales, vamos a ver cómo se fijan las tarifas. Esta sección, la 801B, establece los criterios en los que el Consejo de Derechos de Autor establece las tarifas. La base es la de siempre en todo el mundo: proteger al autor, al derechohabiente, al negocio, a todos. Y es casi imposible satisfacer a todo el mundo. Y esto es cierto en el mercado común y en todas partes. Tenemos estas dos secciones. La sección 1.14, que rige el derecho de ejecución para los servicios no interactivos. La radio terrestre, etcétera, no pagan por esas grabaciones. La licencia mecánica para lo que se registra en grabaciones sonoras queda cubierto por la sección 115. Hay una tarifa obligatoria que sube de vez en cuando, pero la ley de derechos de autor nueva de 1909 fijó una licencia mecánica obligatoria de 2 centavos de dólar estadounidense. No la subieron hasta que se reformó la ley de derechos de autor en 1974. Pasó
todo ese tiempo en el que solamente se pagaban 2 céntimos por dólar. Desde entonces se ha ido aumentando con frecuencia regular. Tradicionalmente, el famoso CRB, el Copyright Royalty Board, determina las tarifas bajo la sección 801, etcétera, etcétera. Pero en caso de diferencias entre los usuarios y la entidad de gestión, pasaría a un tribunal federal de distrito en Nueva York, bajo un juez federal, normalmente el mismo durante un largo periodo de tiempo. Y este tribunal, este procedimiento lo estableció el decreto de consentimiento del que hablábamos antes, en un arreglo al que llegaron con el Departamento de Justicia. Así que existe ese tribunal de tarifas, al juez de tarifas. Es un tribunal federal y con un juez de larga duración. Bien, entra en escena Pandora, un servicio de streaming no interactivo en Estados Unidos, bastante popular. Bueno, así pueden ir las intérpretes alcanzándome. Para darles una idea, Pandora en los Estados Unidos tiene 2 millones de usuarios activos, 200 millones. Y Spotify tiene 40 millones. Eso les da una idea de la importancia de Pandora y por qué ha afectado esto tanto. ASCAP concede una licencia a Pandora en el 2005, de 5 años. El 2005 es un poco el comienzo de esta era de actividad digital. A esta tarifa, 1,85% de los ingresos después de alguna deducción. El tipo que paga la radio en ese momento, ASCAP, es del 1,7%. ¿Por qué paga más Pandora? Porque fue el tipo que consiguieron negociar. Hay muchos motivos. Escojan el suyo. En el 2010, Pandora entra en una nueva licencia global de 5 años con el mismo tipo. 2010, 5 años. Por lo tanto, el año que viene llega a su fin. La editora, ASCAP, etcétera, odian este tipo de 1,85. Es como un tercio o un cuarto de los tipos que se pagan en el resto del mundo por los mismos servicios o parecidos. Las editoras dicen, bueno, retiramos nuestros derechos digitales a ASCAP y BMI y de ASCAP y BMI y llegamos a acuerdos directos con Pandora. ASCAP cambia sus políticas para permitir a sus miembros hacerlo y para que puedan tener licencias directas con los nuevos medios. Las fechas son importantes porque todo esto está basado el año pasado, el año anterior, y lo que están haciendo las editoras es negociar directamente con Pandora y las demás para conseguir una tarifa que entre en vigor en el momento en que caduque esa licencia de 5 años que empezó en 2010, por lo tanto en el 2015, gran año. Merece la pena decir que los tipos que pagan Spotify y iTunes son más altos porque ofrecen más servicios y hablamos de 200 millones de usuarios para Pandora.
Hay que tener presente que en Estados Unidos las organizaciones de gestión no tienen, de ejecución no tienen ningún control sobre, y por eso las editoras pueden sacar y negociar directamente. Cundió el rumor que se podían negociar tarifas del 5% en vez del 1,85% si se hacía directamente, en vez de lo que consiguió ASCAP de ese tribunal de tarifas. Todas las grandes editoras se salieron. ¿Y qué ocurre entonces? Pandora dispara de vuelta. No se va a quedar sentada porque no quiere pagar más que el 1,85. Volvemos a los tribunales, a este Tribunal Federal de Tarifas con este juez federal, y Pandora sostiene que esa retirada de solamente los derechos digitales incumple, y el tribunal falla a favor de Pandora, y al mismo tiempo ASCAP intenta aumentar sus tipos. Hay varios casos en marcha a la vez en los tribunales. Quieren conseguir un 2,5% en el 2013 y un 3% en el 14 y el 15. Pandora, por supuesto, quería conseguir una reducción de su tipo al que pagan las radios, y esto es que fue en marzo de este año, es muy, muy reciente, por eso está en todos los periódicos. En cualquier caso, el juez falla que Pandora tiene que quedarse en el 1,85, no va a conseguir el mismo tipo que las radios, admite que lo es, pero las editoras no pueden retirar únicamente sus derechos digitales de ASCAP, o retiran todos sus derechos de ASCAP o dejan todos sus derechos de interpretación, ejecución en ASCAP. En su decisión, la juez dijo o totalmente dentro o totalmente fuera, que se basa en el decreto de consentimiento. Y las entidades tienen que decidir qué hacen: o retiran todos sus derechos, tienen que poderlos administrar. Tienen las editoras en esa gestión tan complicada de los derechos de autor que tienen las radios, las televisiones, y cómo se dividen entre todos, entre editores, autores, y no tienen las bases de datos ni la información necesaria para hacerlo, y eso cuesta mucho dinero. Además, hasta el 2015 tampoco pueden hacer gran cosa para cambiar la situación, porque es cuando caducan las licencias existentes. Y las licencias de radio negociadas con las emisoras de radio, así como las de televisión con las televisiones. Afecta a todo. ¿Y cuál es el resultado? Esto es un comentario que digo, por cierto, que había que mantener un tipo fijo y único, porque es más justo, pero que tenía que ser ese tipo más bajo. Reacciones. Pandora dice que aprecia el importante papel que sirve el tribunal para determinar el valor justo, o sea, encantados. La editora dicen que esto es una torta en la cara para cualquiera que componga música o la publique. ¿Y cuál fue el resultado?
todo el mundo, y quiero decir todo el mundo, las gestoras, las editoras, los usuarios, solicitaron formalmente al Departamento de Justicia que revisara su decreto de consentimiento. Lo que quizá convendría mantener presente es que el decreto de consentimiento que entró en vigor en los años 40 había sido ya revisado, pero la última revisión duró 15 años. Pero hay mucha presión para que se haga este año, bueno, para este año ya es tarde, pero en los 2 primeros trimestres del año que viene, porque todas estas licencias van a llegar a su fin. Para darles una idea de lo complejo que es el procedimiento para enmendar ese decreto, el Departamento de Justicia pidió opiniones a las partes interesadas. Recibieron más de 100 páginas a doble cara. Esta es la propuesta de ASCAP, esta otra es la de Sony, ATV, aún mayor, todos con citas de cifras, de qué es mejor para cada uno. También la Asociación de Editoras Musicales Nacional. Cada una de estas opiniones tiene más de 100 páginas que enviaron al Departamento de Justicia. ¿Qué quiere la gente? Esto. Las organizaciones gestoras quieren dejar que las editoras retiren partes de sus derechos y puedan conceder sus licencias directamente. Si esto ocurriera, sería un cambio enorme en las entidades de derechos de comunicación públicos, porque y representarían a las editoras independientes y a los autores que escogieran no ir con las grandes discográficas. Aumentaría su capacidad de negociación de aquí a ahí. La idea lo reduciría, perdón. Cuando las editoras actuaron para retirar sus derechos digitales de ASCAP y de BMI, la idea era que tenían que sacarlos todos. La editora negociaría el tipo con los usuarios y emplearían a ASCAP y a BMI para administrar, o sea, para gestionar esos derechos. Bien, no podemos, no nos deja o todo o nada, pues lo dejamos con nada, retiramos todos nuestros derechos y les damos a estas entidades de derechos de comunicación público derechos de gestión, pero la juez no se lo permitió. Y una de las cosas que han hecho las PROs han sido... Pero aquí tenemos lo gordo. ¿Cómo se establece la tarifa en Estados Unidos? En este momento es bastante arbitrario. Quieren un cambio consentido o estatutario que de un comprador voluntario y un vendedor voluntario, que son grandes palabras en este mundo ahora en Estados Unidos, para que funcionara como un libre mercado, que es como funciona, por cierto, para los derechos de reproducción o de interpretación para grabaciones. Ahora que ya saben todo lo que hay que saber acerca de Pandora, voy a hablar un minuto y tengo que decir que esto de Pandora es enorme, porque pase lo que pase, va a cambiar radicalmente cómo o la importancia, la naturaleza de las organizaciones de gestión de los derechos de comunicación públicos. Es un cambio enorme.
Hablemos de la revisión del copyright. Those of you who may be new to our system, the Copyright Office in the United States, I believe, is the La oficina de copyright, creo, en los Estados Unidos es la única oficina de ese tipo en todo el mundo industrializado. Forma parte de la biblioteca del Congreso. Esa es la oficina, ahí está ubicado. Y si tú crees copyright, un derecho de autor, puedes ir a presentar ese demanda o esa petición y te le pueden reconocer. Es decir, que es una petición, una solicitud del derecho de autor y registran, certifican pues la presentación con una fecha, con un sello. Ahí lo presentas en la oficina. También se llama la oficina de copyright porque está dentro de esa biblioteca del Congreso y es la fuente principal del asesoramiento que se da al Congreso en materia de derechos de autor. Es decir, que la registradora es muy importante. No solamente estos no son derechos de autor solamente de música, sino de todo tipo. Es decir, esta persona es muy importante. Esta registradora comparece ante el Congreso y dice, esto no está funcionando, lo tenemos que arreglar, no funciona para nadie, no ofrece pues una protección eficaz, no nos proporciona pues una hoja de ruta clara y todo el mundo se está frustrando. Estas son palabras textuales de la comparecencia de esta mujer, de la registradora. ¿Qué pasó? Entonces, ante el Congreso hay muchísimas comparecencias y en los últimos años, como dice todo el mundo, nosotros vamos cada vez dando medio paso más hacia el momento de hacerlo. Pero vamos a ver, el testimonio típico, los comentarios, las declaraciones que son los propietarios de los derechos de autor, son los compositores, siempre van a comparecer diciendo no podemos vivir con el dinero que nos están pagando. Son mínimos los derechos de autor que estamos cobrando. Y, por cierto, otro dato, luego dice Google y todos los demás dicen no, por cierto, estamos intentando hacer todo lo que podemos, esto también nos está pues dañando nuestro modelo de negocio. Esta persona que trabajó para Google ofreció algunos datos. En el 2010, los propietarios de titulares de derechos nos pidieron que deshabilitásemos el acceso a aproximadamente 3 millones de ítems, de productos. Y en el 2013 pues llegó a 230 millones. Es decir, y no sé si les interesa hablar de esto cuando lleguemos a las preguntas. La verdad es que es un dato pues que bastante cierto, tiene que ver con su negocio. ¿Se acuerdan de esta imagen de cómo se conceden las licencias? La verdad es que los legisladores se vuelven locos con este procedimiento. Estos son ejemplos de esas declaraciones y comparecencias en el Congreso y los legisladores dicen, ¿cómo pueden ustedes hacer su negocio así? No están nada contentos tampoco en el Congreso. Ya ven, uno está diciendo aquí, esto es un PowerPoint que no queremos dedicar ni un minuto de nuestro tiempo, y es cierto. Vamos a ver, hay dos normas, leyes primarias que son de interés. Una es esta, que se llama el Songwriter Equity Act, que nos devuelve otra vez esa idea del concepto de la fijación de tasas de tipos con un sistema de mercado, con un comprador que está dispuesto a comprar y un vendedor que está dispuesto a vender. Ahí con la CRB. Y luego pues hay otra ley que tiene que ver con las no sé cuánto tiempo, sí, estos son para todas las fijaciones, las grabaciones antes del 72. Bueno, pues eso es el resumen. Bueno, se dan cuenta que se llama así Songwriter Equity Act, que es la ley de patrimonio del compositor. Y bueno, para los abogados que están aquí entre el público, tengo un par de casos entretenidos y luego pasamos a las preguntas. Este es un caso maravilloso. Redici, no se conocen Redici. Sigue funcionando, pero no funcionó como lo voy a contar. Lo que hacía era, lo que tenía era la capacidad de revender toda la música descargada.
tenemos una doctrina de la primera venta que también existe, me entiendo aquí. Es decir, la doctrina establece que si tú compras un libro, es la primera compra, puedes hacer lo que quieres con ese libro. Pero lo que no puedes hacer es copiarlo y vender los copias. Lo mismo pasa con los discos. Entonces, Redici pagaba 30 centavos por cada descarga que tú querías revender. Y lo que hacía era pues recoger esa descarga, pues introducirlo en su servidor, ponerla en venta, y si alguien quería comprarlo, pues lo vendía a esa persona y sacaba un beneficio. Y lo que decía Redici era que no se trata de hacer copias, no es una reventa de una obra que tú puedes tener en tu ordenador. Es decir, nosotros lo cogemos de tu ordenador y lo vendamos al ordenador del comprador. Y el tribunal dice, no es así. No es así. Pero bueno, lo decían pues de una manera muy educada. Decir que esa defensa, la primera venta, se limita solamente a los ítems materiales o los formatos físicos como los discos. Pero el hecho de que un archivo se haya trasladado de un ordenador de un usuario a otro al servidor de Redici significa que se ha producido una reproducción. Y por lo tanto, esto es una venta y tiene que pagar. Entiendo que también una decisión que es toda contraria aquí en Europa. Tampoco voy a explicar el caso, pero bueno, Oracle, pero bueno, es Europa que siempre dice contrario, sí. Aereo también, me gusta mucho este caso porque es muy divertido. Estos son las orejas de un conejo. ¿Qué hizo Aereo? Lo que hacía era captar esas ejecuciones y todo lo que tú podías tener esto pues en la azotea de tu casa, y eso pues enviaba la ejecución de un sitio a otro dentro de la casa, y decían, entonces esto no es una comunicación pública, que no hace falta pagar, nosotros no tenemos que pagar, pues una ejecución dentro de la vivienda. Y también el juez decía que no es así, así no funciona. El juez o el tribunal decía, no, esto es una comunicación pública y esta es una empresa de cable que está transmitiendo contenidos. Así que los jueces y los tribunales pues realmente pues vayan a favor de los titulares de derechos en caso de copyright, a no ser que sea un uso justo. No sé si alguien... ¿Se acuerdan ustedes de los Turtles? Seguramente que no, que son muy jóvenes aquí. Los Turtles, que son dos tíos, Flo y Eddie, que aparecen aquí entre paréntesis. Pues Sirius XM, que también es una emisora de radio digital no activa, decían que no tenía que pagar los derechos de autor en el caso de las grabaciones hechas antes del 72, según la legislación de California. Pero bueno, la legislación estatal sí que protegía estas grabaciones, pero nadie entendía qué significaba, porque hay muy pocas leyes. California tiene un estatuto que es así. Pero bueno, pues presentar una demanda como un grupo, pues en California decían que Sirius nos tiene que pagar los derechos porque según la ley de California, estas grabaciones, como decía, tienen derecho a un derecho de autor según la ley de California, la ley común y la ley estatal. Y a no ser que nos pague Sirius, no tenemos por qué permitir que salga en la radio de Sirius. Y ganaron el caso, que falló el juez a su favor. Pero bueno, California es uno de los 50 estados. Hay muchas demandas parecidas. Hay otra que está ahora mismo en el Tribunal Federal de Nueva York. Y bueno, pues estamos intentando evitar tantos casos de demandas. Por cierto, la propuesta para pagar las ejecuciones de las grabaciones sonoras en el caso de las grabaciones de antes del 62 sería conseguir
un amparo federal legislativo en el caso de las grabaciones. No incluye el derecho de determinación. Se propuso, fue una propuesta de la Copyright Office, que se ampliara la protección, el amparo federal a esas grabaciones sonoras de antes del 62 sin esos derechos de determinación. No sé si ustedes conocen ese detalle de nuestro derecho, la ley de derechos de autores. Bueno, voy a hacerles un examen en 20 minutos, a ver si se acuerdan de estas cosas. Muchos legisladores y muchos usuarios pues encuentran que la estructura de la concesión de licencias en caso de música es muy compleja. Acuérdense del cuadro, la imagen que les puse. Y la llegada del Internet pues sí que ha incrementado la complejidad y los desafíos. La ley nuestra no está hecha para el mundo digital como en nuestro país ni en otros países. Y también pues la gente es muy reacio a incrementar las tasas que se están pagando a los titulares de derechos. Las tres entidades de gestión de los derechos de comunicación pública realmente ven que están cambiando de una forma radical la estructura propia, suya, por culpa de las licencias de Internet. En cuanto a las leyes de copyright, hay mucha presión para que se cambie esa ley de copyright de Estados Unidos, Copyright Act. Pero como se habrán dado cuenta, nuestro Congreso en los últimos años tiene problemas, no puede hacer nada, ya no hace nada, ni siquiera barren el suelo. Yo no sé si se quedan donde están sin moverse. Yo no sé si con esta legislatura pues llegaremos a tener algo. Y por último, pues en cuanto a los fallos en las decisiones de los tribunales federales, realmente fallan a favor de los titulares de derechos de contenidos, a no ser que sea un caso de utilización justa, porque esto ya se va aumentando un tamaño pues y que no llegamos al final. Bueno, pues eso es todo lo que necesitan saber en media hora acerca de todo lo que he dicho sobre Estados Unidos. Ya está. Thanks. I'm sure none of you have questions. Bueno, seguramente no tienen preguntas, pero bueno, si tienen alguna pregunta, pues no sean tímidos, cogen el micrófono. Podría ser la última oportunidad para hacerme una pregunta. I knew it. Sabía yo que no me iba a hacer una pregunta. Tengo dos preguntas acerca de Pandora. Llega un poquito tarde. Sí, ya lo hemos dicho. Ya hemos abarcado Pandora. Pero bueno, la pregunta. En lo que se refiere a las editoras, el hecho de que hayan retirado los derechos a Pandora, yo entiendo que es un derecho no exclusivo en el caso de BMI. ¿Hacía falta retirar los derechos? ¿No podían simplemente pues, conceder una licencia a Pandora fuera de ese sistema de gestión colectiva? ¿O tenían que retirar los derechos para poder hacerlo? Bueno, lo intentaron todo lo que se les pasó por la cabeza. Y lo que dijo la juez más bien, era todos los derechos dentro o dos fuera. Eso fue el fallo, la decisión. Porque básicamente fue lo que hizo Pandora fue presentar una demanda antitrust para impedir que las asociaciones editoriales hicieran cualquier cosa y consiguieron pues que el fallo fuese favorable para que no pudieran hacer. Le prometo que las editores intentaron de todo y ninguna de sus ideas fueran aceptadas. La segunda pregunta, ¿esto cómo lo va a afectar todo? La gestión colectiva en Europa se podría ver afectada por esa retirada de derechos de autor, porque aquí las sociedades de gestión pues tienen pues acuerdos recíprocos con PMI y ASCAP. Si se retiran esos derechos, ¿cómo conseguiremos nosotros los derechos aquí a través de las editoras? Porque las editoras evidentemente tiene esa obligación de todos dentro, todos fuera, pero no van a querer hacer lo mismo en Europa y administrar sus propios derechos. Y no sé si tendría un impacto radical sobre la gestión de esos derechos en España o en Europa. ¿Directamente con los editores sería? Bueno, ¿piensa usted en
La concesión de licencias paneuropeas, esa tendencia actual, eso es lo que va a pasar. Acuérdese de que Pandora es una organización, una entidad americana, y las editoras americanas van a intentar a conceder las licencias de una forma directa. Aquí yo no sé, se me ocurre que podrían configurar un sistema para hacerlo, pero de aquí a años, porque lo primero es hay que resolver toda esta cuestión para ver lo que podría pasar en el futuro. Pero no cuente sobre sus derechos típicos, no cuente demasiado, lo siento. ¿Alguien más? ¿Todo el mundo entiende todo? Estupendo. Michael, tengo una pregunta acerca de esa decisión, ese fallo de la juez Coate. Bueno, usted conoce muy bien el derecho europeo y desde el punto de vista antitrust, lo que dijo la juez Coate es todo lo contrario de lo que nosotros hacemos o lo que aplicamos nosotros aquí como sociedades de gestión en el caso de los miembros. Permitimos que ellos retiran o cambien sus categorías de derechos de autor. Así que la pregunta es la siguiente. Desde la perspectiva de la competencia de antitrust, ese fallo de la juez Coate va en contra de ese principio del decreto de consentimiento en ASCAP, es decir, que restringe el mercado. Lo que está haciendo básicamente está consolidando la posición de ASCAP, porque está diciendo que todos los derechos que tienen que estar dentro o todos fuera. Entonces es menos flexible que el sistema europeo. Pero porque nosotros sí que tenemos la directiva sobre las sociedades de gestión en Europa. Así que lo que le pretendo decir es que esta decisión de la juez es la perspectiva opuesta a la situación en Europa en cuanto a los derechos que hay que ceder a las sociedades de gestión. Y si hay una revisión de ese decreto de consentimiento en el caso de ASCAP, ¿cree usted que se podrían entonces cambiar esa decisión de la juez? No sé. ¿Quiere volver a plantear la pregunta en español o vamos bien así? You have to keep in mind that hay que mantener presente que lo que la juez piensa que está haciendo es aplicar ese decreto de consentimiento tal como lo ve ella. No lo está cambiando el decreto de consentimiento. Ella lo que dice es que para eso está el decreto, para cumplir con estas cosas que las editoras no pueden hacer. Por eso la gente quiere cambiar ese decreto de consentimiento para dejarlo más claro. En Europa está bastante claro. En este viaje, en esta última semana, he estado en 4 países, me he reunido con sus sociedades de gestión a alto nivel, y lo que está claro es que todo el mundo está pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos, porque todo el mundo asume que va a suceder varias cosas. Por un lado, afectará la opinión de la Comisión Europea de cómo deben funcionar las cosas, lo cual es muy gordo porque afecta toda su visión de la gestión de los derechos de autor. También afecta, como decía Cristina, a las entidades de gestión, porque pueden recaudar de las obras americanas, porque si las editoras principales estadounidenses sacan la licencia digital, como he dicho, la licencia antes era solamente del 10%, pero eso no incluye
todo el tipo de licencias digitales, Spotify, etcétera. Si las editoras entran en el negocio, y digo las grandes, de negociar directamente sus licencias, ahora tienen ya una experiencia de 10 años para derechos mecánicos paneuropeas, y tienen ya sistemas con algunas organizaciones de gestión y no con otras, y lo lógico parecería es que si sacan estos derechos en Estados Unidos, los sacan serán ellos los que directamente negocien con los concesionarios, porque ya lo hacen de todas maneras con bastante frecuencia. Sea legislativo el efecto en Europa, o sea solamente que afecte al mercado, queda por verse. En mi opinión, yo creo que hará ambas cosas. No sé si hay algún alumno allí que quiera, en la sala, que quiera preguntar algo acerca del copyright estadounidense o del negocio de la música en Estados Unidos, por qué funciona, cómo, por qué Taylor Swift, por ejemplo, sacó su obra de Spotify, qué significa. Bueno, Taylor Swift sacó sus derechos de Spotify 2 semanas antes de que de sacar su nuevo álbum. ¿Sabe alguien por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacaría sus derechos de Spotify Taylor Swift cuando, según Spotify, les iba a pagar 6 millones, le iban a pagar $6 millones? ¿No lo sabéis? ¿Ni siquiera creéis que podéis saberlo? Bueno, pues yo creo que es porque para vender más copias de su disco. Bien, eso es lo que dice ella. Efectivamente, y eso es lo que dice su discográfica. Aquí las estadísticas. Saca sus derechos de Spotify para que no se pueda para que no puedan hacer streaming con ello. En la primera semana su disco vende más de 1,2 millones. Tanto en las copias físicas como en bajadas por internet, un 20% de la venta de todos los discos en Estados Unidos esa semana, y el segundo álbum no llegó ni a 100.000, y en la segunda semana creo que vendió 1.100.000, lo mismo. Eso ya es digno de tenerse en cuenta. Y hay otra cuestión curiosa: no sacó sus derechos de YouTube. Antes apunté, cuando mostré la transparencia de Google, es que se quejaban de todas las de todos esos avisos de advertencias de que se van a quitar algo. Y es muy difícil, de hecho, quitar algo, de cerrar algo en YouTube, porque son URLs independientes, y en el minuto en que cae una, inmediatamente se sube otra. Por eso quizá escogiera no lidiar contra YouTube. Pero para los que estén interesados en equity para autores, YouTube probablemente sea un objetivo mucho mayor que Spotify, al menos en Estados Unidos, pero mucho más difícil de confrontar. No sé si hay algo más. Pues si no lo hay, pues me alegra de que todo el mundo lo entienda todo y haber sido tan claro. Así que muchísimas gracias por su atención y les deseo muy buena noche.